Bienvenidos a un nuevo programa Dejando Huellas de Jesús. Muchas gracias por compartir con nosotros una edición más de este programa. Hoy recibimos la grata visita de la señora Lourdes Torres. Ella es compositora de las letras de varias canciones que se escuchan hoy en día en la liturgia. Vamos a conocer un poco más acerca de esas virtudes que muchas veces desconocemos. Nadie comenta, nadie sabe, nadie conoce quiénes son los que inspiran esas hermosas canciones que estamos escuchando en la liturgia. Quédate con nosotros después de esta breve pausa. Ya la escucharemos a la señora Lourdes. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenida Lourdes a Dejando Huellas de Jesús. Hola Vivi, gracias por la invitación y trataremos de dejar huellas, contando un poquito de todas las muestras que el Señor nos ha dado a lo largo de nuestra vida. La mía se remonta a tiempos de colegio secundario, cuando con las compañeras de la escuela, del colegio normal, de profesores número 1, teníamos a la vueltita nomás al santuario del Perpetuo Socorro, donde íbamos a pedirle a San Judas Tadeo que nos ayudara en los exámenes, que siempre nos proteja. Y así pasaron los años hasta que, formando también el hogar, llega el matrimonio, los hijos, seguimos con esa fe puesta, ya pidiendo por nuestra familia, y donde empieza a ponerse a prueba la fe es justamente cuando uno de mis niños estaba enfermito, no se curaba. Entonces yo le pedí a San Judas Tadeo un milagro para que él mejorara, y prometiéndole que le pondría el nombre, le cambiaría el nombre o le agregaría el nombre, porque ya estaba bautizado. Llegó el milagro y así cumplí, le agregué el nombre y seguimos siempre en la fe con San Judas Tadeo, quien también a través de la intercesión de él, Dios me había iluminado con el don de escribir poemas, de escribir canciones, y así llegué a hacer el himno a San Judas Tadeo, que hasta hoy día se canta en el santuario del Perpetuo Socorro, que está en el centro, a quien le conocemos más como Perpetuito. Luego siguen muestras de fe, siguen peticiones, como siempre creciendo, fortaleciéndose esa fe, recibiendo tantas gracias, tantos milagros en mi vida que tengo que seguir agradeciendo. Y a través de este hijo también conozco al padre Fulvio Mariano López de la Iglesia de la Virgen de los Dolores, quien me dice: quiero que me hagas una canción alegre para que los feligreses, cuando haya procesión en el Día de la Virgen, puedan
seguirle alegre, cantando, quiero algo lindo, y así fue que nació el himno de la Virgen de los Dolores. Después, en grupo de amigas nos juntábamos para rezar. Nuestras peticiones iban creciendo, pidiendo por los enfermos, por los necesitados, y así fue que llegamos hasta la ciudad de Salta, llegamos hasta la Virgen del Cerro, a quien también por bendición divina me salió la canción para la Virgen, agradeciéndole tantos favores recibidos. Bendice los hogares, la familia con tu amor infinito. Te invocamos, Madre nuestra, en difíciles momentos, recibiendo la respuesta de colmadas bendiciones. Ante el Padre Celestial con tus lágrimas suplicas hijos que vendrán y les cubres con tu manto. Ante el Padre Celestial con tus lágrimas suplicas por los hijos que vendrán y les cubres con tu manto. Regocijo agradecemos, pues la luz de la esperanza brilla en nuestros corazones. Oh amada Virgen pura, oh amada protectora, nunca, nunca desampares como a Cristo y en la cruz. Ante el Padre Celestial con tus lágrimas suplicas por los hijos que vendrán y les cubres con tu manto. Ante el Padre Celestial con tus lágrimas suplicas por los hijos que vendrán y les cubres con tu manto. A través de estas reuniones diarias que tenemos con las videollamadas, nosotras con estas amigas vamos pidiendo siempre por los enfermos, por los que viajan, por la familia, por la protección de todos, y constantemente estamos recibiendo respuestas. Nos llegan como milagros, nos llegan como pruebas de fe, y eso hace que en mi caso me motive a seguir escribiendo, expresando la gratitud al Señor. En este momento tengo grabado 3 discos, uno totalmente hecho con canciones para la misa, con la canción del perdón, el aleluya, para todas esas partes
Y también en el mes de mayo de hará como 6, 7 años, me habían pedido para hacer la canción, una de las canciones a María Auxiliadora, que también cuento en el haber de mis creaciones. Hoy día, también tocada por la mano del Señor, cuando menos esperaba, viene una persona a mi casa a ofrecerme a ocupar un cargo en una institución muy importante de la cual yo soy socia y autora. Y era una campaña de renovación completa en la parte directiva. Y bueno, yo estuve de acuerdo con ellos de acompañar porque estaba un tanto alejada de la entidad. Y pasó un tiempo, recibo el llamado del candidato a presidente y me dice, quiero que seas mi vicepresidenta. Y le digo, yo, le digo, sí, vos. Y bueno, realmente me tomó de sorpresa y le pedí tiempo para consultar, ver un poco, porque la verdad que me quedé un poco sorprendida, un poquito asustada, ¿no? Y me dice, te doy 5 minutos, yo te llamo para que me digas sí. Y digo, ¿qué hago? Dios mío, si esta es una misión en la que te pueda servir, ahí voy. Bueno, y ahí empieza un nuevo desafío y con tantas cosas por hacer, tanta gente necesitada que contribuye, digo yo, a un crecimiento espiritual más grande todavía. Bueno, y esta tarea me dio la oportunidad, me sigue dando la oportunidad de poder ayudar de la forma en que se necesita en la parte autoral y a través de eso la parte humana también se canaliza empezando simplemente con una atención telefónica, un llamado. Hay tantas muestras que nos da el Señor para poder servirle. Esa atención, ese momento, ese minuto que le prestas a la persona es muy importante porque es sentirse acompañado realmente y somos mensajeros a través de eso, de la palabra de Dios. Estoy convencida de eso y entonces eso motiva a que uno quiera hacer mejores las cosas y llegar al prójimo, por sobre todo. Seguir creando canciones es una de las muestras también de la que voy recibiendo siempre, porque la inspiración es un don que nace, es un don que no todos podemos tener, digo, porque muchas veces pasa, uno deja pasar, queda dormidito, esa parte, luego vuelve. Y es cuando Dios nos está enseñando, nos está motivando, nos está indicando qué hacer. El camino con el que el Señor nos llega es realmente impresionante. Es grandioso y el tratar de retribuirles también da mucha paz. Eso alimenta la paz espiritual en uno mismo. Otra de las formas también que tengo de testimoniar la presencia del Señor es una anécdota, digamos, que a través de uno de los viajes hechos a Salta, tuve el gusto de conocer a una amiga, hoy día puedo llamarla así, con quien habíamos congeniado. Ella viaja muchísimo y me dice, me voy a verle a la Virgen de la Paz y quiero avisarte cuando llegue el momento de la petición en la misa, yo te voy a avisar y yo quiero que vos pidas ahí.
Era un llamado que le hacía ella para mí y a una prima. Eran las 12:20 del día cuando me manda un mensaje y me dice, ahora haz tu pedido. Fue una cosa impresionante. Es indescriptible lo que sentí. Realmente indescriptible les puedo decir, porque era una sensación, algo que uno se siente tocada, siente algo como que te rodea, algo, un áurea, una cosa sinceramente indescriptible. Y en el momento de hacer la petición, entonces es como que uno se siente tocada y por supuesto llega el milagro y se suman las gratitudes nuevamente a la Madre que intercede por nosotros. Entre paréntesis, voy a salir del tema y les voy a contar que yo estoy en esta casa tan cálida con mi prima querida, quien me invitó y es mi apuntadora ella. Es otro de los designios también de Dios durante el unir a la familia y de habernos conocido y de poder llegar hoy hasta ustedes con esto. Así que gracias también a ella, a Lidia. Y bueno, siguiendo con el tema de la caridad, yo estoy convencida, no sé, quizás esté errada, pero ahora mi prima me está diciendo que son ángeles. Aquellas personas que vienen a pedirte un plato de comida, que te piden tener un pedazo de pan, golpeando la puerta de la casa. Entonces, ahí el servirles a ellos de corazón, como si fuera un plato para uno mismo, también es un designio. Pero también la gente que se acerca al hogar de uno a pedir algo puede ser un emisario de Dios. ¿Y por qué no? Ella me dice, son ángeles que vienen. Tenga tal o cual problema, o sea, un indigente inclusive, todos tienen derecho al mismo trato que el Señor nos pide, ¿verdad? Y bueno, como uno de los dones que yo recibí del Señor es el escribir las canciones, también es tiempo, quiero de agradecer a la gente que le puso melodía a mis canciones, porque eso también es otro don, y también el haberlo conocido y que puedan plasmarse en canciones que hoy, a Dios gracias, son 3 discos. Por ello también podemos llegar a todos. Yo creo que van a ir escuchando las canciones de fondo y tengo que agradecerles a todos ellos, a Ramón, a César, a Francisco, a todos, al maestro Derlis, ¿por qué no? Por todos ellos también nosotros hoy podemos estar regalando canciones, llegando al corazón de cada uno y bueno, siempre mientras haya música hay vida. Hay tantos testimonios para dar que parecen detalles pequeños, pero que todo es una prueba si uno se pone a pensarlo. Desde el cansancio mismo físico que se pueda sentir y que uno haciendo con amor las cosas no lo siente. Eso es un testimonio que yo puedo dar también, porque entra una energía tan grande en el cuerpo de uno que uno puede estar tantas horas al servicio del Señor, al servicio del prójimo, al servicio del que necesita, simplemente a veces escuchando una queja, un sentir, hablando mal y pronto un plagueo, pero todo es energía y que se convierte en energía positiva para transmitir después al prójimo y levantarle el ánimo. Ya volvemos después de esta breve pausa. Dejando huella, dejando huella, dejando huella.
no te vea, te puedo sentir. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huella, dejando huella, dejando huella. En los viajes, por ejemplo, siempre hemos ido, hemos llegado bien, sin ningún percance. Mucho que agradecer nuevamente en ese vencer dificultades en las rutas, en pasar bien, en todo. Es inmensamente larga la lista si vamos a dar muestras y testimonios de que el Señor está en nuestra vida. Y cómo devolverle eso, creando canciones, cantándolas, rezándolas, como había pedido en Salta. Una vez nos llega el mensaje del Papa pidiendo que se rece el rosario diariamente. Y es lo que nosotros estamos haciendo diariamente y a la vez siempre pidiendo por quien necesite esa fortaleza que tenemos para hacerlo, pedir. Solamente entienden la gente que realmente siente eso. Y hoy acá rodeada de la madre que está a mi lado, puedo hablar también como madre, agradeciendo por los hijos, por los nietos y esos hijos del corazón que siempre están. Y sintiendo que la madre intercede a diario en eso y es algo que debemos estar teniendo en cuenta siempre, que cuando uno sale de la casa está bendecido, cuando uno vuelve debe agradecer y cuando termina el día también dar las gracias, por supuesto, porque es un día más
es un día más de vida, es un día con salud por sobre todas las cosas, que hace de que podamos seguir adelante, siguiendo lo que el Señor nos indique. En el tema de las canciones, vuelvo otra vez a los dones más grandes que Dios me dio. Es sobre el componer las canciones para la iglesia, para las misas. Y no hace mucho estuvimos hablando con una amiga muy querida de hace años, y resultó ser que ella había hecho la canción. Ella es alumna de María Auxiliadora y había hecho una de las canciones más conocidas del ofertorio, la que dice: te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar. Y le digo: ¿en serio que hiciste? Y sí. Y ahí nomás estuve pensando que realmente no se le da mucho valor a la gente que componen las canciones de la iglesia. Yo creo que tendríamos que conocernos un poco más quiénes se inspiraron, porque detrás de esa inspiración hay una motivación muy valedera que se tendría que compartir, porque esta canción del ofertorio que hizo María Carmen Andrada, realmente a mí me emocionó mucho cuando supe, porque consideré algo increíble, un don muy grande que tiene también ella y que no sabíamos. Entonces le digo, tenemos que conocer, ver un poco más. Nunca realmente se hizo en una iglesia un recital o una presentación de las canciones que se cantan, del coro de la iglesia, y contar un poco quién hizo tal o cual obra, ¿verdad? Entonces, me encantaría escuchar esta canción en homenaje a ella. Y luego, también les cuento que la canción a San Judas Tadeo, que había hecho yo el himno, que se canta siempre los 28 de octubre, que es aniversario, había hecho en homenaje al Monseñor Pedro Rashid. Y el video está en YouTube y dice justamente que es en homenaje al Monseñor Rashid. Así como también a la Virgen de los Dolores, que fue un pedido del padre Fulvio López, cuando él estaba a cargo de la iglesia Virgen de los Dolores, que está acá en Capital, ¿verdad? Frente a todo esto, yo querría decir de que mientras hay vida, hay música, y esa fuente inagotable de fe nunca debe acabarse. Arrodillarnos y pedir, o poniendo las manos juntas, siempre vamos a tener una respuesta. Si la hacemos de corazón, así será. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos
al final del programa. Qué alegría haber escuchado estas hermosas canciones que fueron inspiradas desde el corazón de Lourdes. Agradecemos esa hermosa virtud, ¿verdad? Esos testimonios de vida que ella ha vivido para regalarnos tan hermosas canciones. A ella y a los artistas que muchas veces están escondidos, no los conocemos, pero a través de Ñandri Yarañe vamos a ir conociéndolos de a poquito, uno a uno, a través de este programa Dejando Huellas de Jesús. Y no se olviden que el que canta ora 2 veces. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir.